Ya está con nosotros Ramón Méndez, politólogo. Bienvenido, Ramón, y quiero empezar con la pregunta que tengo en portada, a ver si empezamos a analizar la coyuntura que pasa en este país. ¿Es posible un juicio político partiendo de la investigación o análisis que se va a hacer al informe a la nación, al discurso, ya que sabemos que existen muchas inconsistencias? ¿Podría darse un juicio político? Ramón, bienvenido. Buenos días, Nelson. Buenos días a toda la audiencia en la patria y en cada rincón del mundo que nos ve a través de las redes sociales. Debería ser posible, más allá de lo legal, de lo ético, de lo moral. Es infame que un presidente y cualquier político o política se dedique a mentir y a dar números falsos. Más allá de las ideologías, si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Una vez que se ha presentado un proyecto para el país, una vez que se ha presentado un plan de trabajo, o simplemente una vez que se ha hecho promesas de campaña Claro. para que los electores voten por uno, pues uno tiene que hacer lo mejor posible para cumplir esas promesas y ese proyecto de país. Al no incumplirlas, pues tendría toda la razón tanto el electorado como en este caso la Asamblea Nacional u otras instancias del país en iniciar algún tipo de remoción del cargo por incumplimiento de los proyectos planteados. No me queda claro si es que existe ¿cómo es? Ese articulado sobre las causas que pueden llevar a un juicio político, pero creo que sí está el incumplimiento de funciones, o no, la verdad que no lo sé. Fue prácticamente similar a lo que ocurrió con Guillermo Lasso también cuando se quiso hacer el primer juicio político contra él, ¿no? El que lo llevó a hacer la muerte cruzada, pero bueno, es un tema que habrán abogados en el país que dirán que sí se puede, habrán abogados que dirán que no se puede. Lamentablemente, hasta las leyes se ven a través del lente de la política, ¿no? Claro, es como lo que pasa con la señora vicepresidenta, que por ejemplo están tratando de hacer o lograr de que con una interpretación de la Procuraduría se le diga a Noboa que no necesariamente debe entregar la presidencia, sino que tranquilamente puede ser candidato presidente. ¿Cuál es tu criterio acerca de este ambiente que se vive y de lo que ellos han denominado el enemigo que podría llegar a la presidencia, ¿no? Un enemigo que lo pusieron ellos. Es lamentable que dentro de sus propias filas llamen a alguien de enemigo. Se hicieron valer de una ley de Código de la Democracia de paridad de género para tener a una mujer, y aquí es donde tenemos una falla, ¿no? Donde se ponen a mujeres o a jóvenes, como lo requiere la ley, simplemente por poner y no realmente porque hay algún vínculo, algún plan, algún proyecto de país. Es triste que se quiera romper con la tradición constitucional de ceder el poder al vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, para cuando el presidente se quiera reelegir. Es lo normal, es lo que hay que hacer, más allá de las ideologías, es el proceso constitucional. Nosotros, la izquierda, los progresistas, el general, no pusimos a Verónica Abad ahí. Quien la puso fue el propio electorado que votó por Daniel Noboa. Y ahora ese mismo electorado que votó por Daniel Noboa no la quiere tener ahí. Entonces vemos lo volátil, lo ideológico y lo impulsivo que llegan a ser no solo las políticas de Daniel Noboa y su círculo más cercano, sino también del electorado. Eso nos dice que hay fallas más grandes en nuestra política. El caso de Verónica Abad es solamente la punta del iceberg, pero lo que realmente está en contención, lo que realmente hay que analizar es esto de los partidos de alquiler, de los movimientos de alquiler, como el propio ADN, que surgió de un momento para otro como una alianza entre la 4 y la 35. Ahora también ha sido aceptado por el CNE de manera inmediata, de manera expedita. Claro, coincidencias en Pascuales, ahora el hermano de la presidenta del CNE, Diana Tamay, es cónsul general en Queens, Nueva York, sin tener ninguna experiencia previa en diplomacia. Entonces, vemos cómo se mueven las manijas del poder en nuestro país y, les guste o no, la señora Verónica Abad es quien constitucionalmente tiene que acceder al poder y no la puso el correísmo, ni mucho menos Claro. como la quieren mencionar. Todo lo contrario, esta señora fue partidaria de Creo y hay evidencias de Claro. este tipo de partidaria de ella que estuvo con Creo el gobierno de Guillermo Lasso. Lo peor de todo, y me gustaría ir su criterio y análisis, Ramón, es que, por ejemplo, se tiende a creer, o por parte del gobierno, a categorizar a la gente como correísta y luego que eso signifique
que se pueda justificar cualquier tipo de barbaridad. Creo que el mensaje que está enviando el gobierno nacional es bastante terrible, incluso podría estar dentro de la teoría de la discriminación o alguna otra cosa, porque que te cataloguen correísta es como que acá en el país a un cierto grupo es, ok, está bien, no. Voy a hacer un ejemplo grave y trágico. Mataron a alguien. Pero ha sido correísta. Ok. Lo mataron a un correísta. O sea, llegamos a esos niveles, Ramón. ¿Qué piensas? Estos son los primeros pasos que se han visto en otros países cuando ya las muertes, cuando ya la persecución política y en este caso la violencia por el narcotráfico y otras actividades llega a niveles extremos. Tal vez ahora no nos demos cuenta, pero esto puede llegar inclusive a que en un futuro, como ha pasado en dictaduras y gobiernos autoritarios de la región, las muertes sean inclusive mandadas en algún momento por autoridades o por autoridades que estén en nexos con estos grupos de delincuencia, entre otras cosas, y no pase nada simplemente por ser correístas. Es decir, no, es que los que asesinaron eran guerrilleros, como los famosos falsos positivos de Colombia, entonces no pasa nada. O los que asesinaron eran comunistas, entonces no pasa nada. Entonces realmente es un problema, realmente es pasos que tal vez no nos demos cuenta, de la misma manera que no nos dábamos cuenta de toda la inestabilidad política que comenzaba con Moreno, que luego continuó con Lazo, y ahora nos vemos como ecuatorianos, como ecuatorianas, tanto en el país como en el exterior, y decimos cómo pudimos llegar acá. Son pasos de a poco que nos llevan a gobiernos extremistas y a situaciones extremas. Hoy por hoy no hay que confundirse, el Ecuador está en una situación extrema, porque no es normal tener noticias de 5, 6, 7, 8 muertes violentas a diario. No es normal que ahora el Ecuador sea el primer exportador de cocaína en el mundo, según la revista Charlie Hebdo de Francia, no de Cuba, no de Venezuela, de Francia. Y pues no es normal que ahora los ecuatorianos tengamos más de 300.000 compatriotas que han salido del país y solo más de 81.000 en lo que va de este año, en apenas 6 meses, específicamente hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto no es normal, no hay que normalizar esta situación y hay que tener todas las alertas encendidas y tomar la acción política necesaria para poder revertir y regresar a un país con camino al progreso. Claro, eso sería lo ideal. Y llegando casi a 7 meses de gobierno, 7 meses de gobierno, creo que ya es un tiempo prudencial. ¿Cómo analiza Ramón Méndez el tiempo del presidente de la República hasta el momento, considerando el tiempo, considerando la configuración de su gobierno, que básicamente es completar lo que dejó Guillermo Lasso? ¿Cómo lo ve? ¿Es real que se le puede exigir tanto en tan poco tiempo o si se puede o si se pudo haber hecho cosas? Y si es que en el tiempo que le queda a Noboa, que literal son como, no sé, hasta que salga la campaña, hasta diciembre, ¿verdad? Porque son campañas, estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, ¿puede hacer algo? Bueno, lamentablemente estos 7 meses se han sentido como si fueran 2 años, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta que él sabía que eran 7 meses, él sabía que iba a ser un gobierno de más o menos año y medio, y entonces no tiene ninguna excusa. El plan de proyecto de país que él presentó, que todos los candidatos y candidatas presentaron, eran sabiendo que iba a ser más o menos año y medio y decían que iban a dar resultados en ese tiempo. Ahora, mirándolo como politólogo, sin ninguna ideología política, es una oportunidad perdida en 2 casos. Una, para la nueva política, para los nuevos movimientos, ¿no? Inclusive su eslogan es el Nuevo Ecuador, que ahora hace que la gente desconfíe aún más de cualquier persona. Se desconfiaba de los partidos tradicionales, sean de izquierda o de derecha, se desconfiaba de los políticos tradicionales, sean de izquierda o de derecha, y se dio la oportunidad a alguien nuevo, entre comillas, ya que el señor padre del presidente Álvaro Noboa ha estado en la papeleta durante décadas. Entonces no es nada nuevo, pero se veía como alguien fresco. Eso por un lado. Y también es un golpe bajo para la juventud, que en general ha sido golpeada, porque ahora no es que los jóvenes serán buenos autoridades o buenos candidatos per se, sino que tiene muchas más cosas. Este es un joven altamente preparado, es un joven con altas cantidades de dinero y tenía todo el porvenir por delante. Sin embargo, ha demostrado ser peor aún, me atrevo a decir, que Guillermo Lasso, peor aún que Lenín Moreno, y eso lo que hace es que también el electorado y la opinión pública en general
no vaya con jóvenes, no vaya con gente inexperta, no vaya con nuevos movimientos, sino que tal vez vaya por el mal conocido, ya que más vale viejo conocido que nuevo por conocer, como dice el adagio popular. Entonces ha hecho un gran daño para el futuro de la política, para la posibilidad de ver caras nuevas y para la posibilidad de poder confiar en lo desconocido. Aquí es donde se ve la soberbia, aquí es donde se ve la inexperiencia y aquí es donde se ve lamentablemente la idiosincrasia del ecuatoriano, de la ecuatoriana y más que nada de las élites que nos gobiernan, que también son causantes de nuestro subdesarrollo, ya que si fuesen inteligentes, y me atrevo a decir que no es que no son inteligentes, pero simplemente no les interesa, podrían haber engañado al país de la mejor manera y haber hecho el gobierno más contribuidor a los sectores sociales, más bonito, con flores y rosas en este año y medio, y tranquilamente hacer lo que querían en los próximos 4 años ganando una reelección. Claro. Sin embargo, la desesperación, la ambición de poder y de tener ganancias, como hemos visto en el caso de Olón, que no les importa las propias prácticas que ellos anunciaron en campaña, como el medio ambiente y demás, son todas estas cosas borradas por la soberbia y por la ambición desmedida. Entonces, solo nos cabe una pregunta. Si esto hace el señor presidente y su entorno más cercano, ahora que quiere una reelección, ahora que están en caras a una nueva candidatura electoral, ¿qué hará cuando tenga 4 años indiscutidos en el poder? ¿Y qué hará también para mantenerse en el poder si ahora no quiere dejar a su vicepresidenta encargada? Entonces estamos viendo a una persona con tendencias autoritarias muy altas y me atrevo a decir un dictador suelo. Claro, esto acá, por ejemplo, se pudo evidenciar también en el tema de lo que se veía hace poco con las declaraciones del señor Esteban Torres, que salió diciendo que ya en la Asamblea se está conformando una mayoría para ir en contra de Noboa, ¿no? Siempre este discurso de estos cucos que incluso Noboa lo dijo y pasó como un ridículo cuando mencionó de supuestamente un atentado, no era atentado, un golpe de Estado, que lo había querido ya en enero. O sea, el señor se posesionó en noviembre y ya en enero o diciembre, no recuerdo cuándo fue el relajo en TC, en enero, ya que había un golpe de Estado. O sea, Ramón, ¿tú crees que son estas líneas comunicacionales buenas? Es decir, ¿no le queda más que anclarse al reducido grupo que domina el país con odio, es decir, el anticorreísmo? Al final quedó reducido Noboa en eso, porque acuérdate que decía, yo no soy anti nada, soy pro todo. Y resulta que hoy es el abanderado del anticorreísmo. Y con eso en base, ¿cómo ves el futuro político del señor? ¿Crees que pueda realmente ganar una reelección? Comenzando por lo del supuesto atentado y el supuesto conflicto interno armado, el señor primero cae en la victimización, haciéndose la víctima, me atacan, haciéndose la víctima, me quieren sacar del poder de manera violenta, y esto es algo que no solo lo practica él, pero que lo hemos visto en la Asamblea también, que cada vez que se cuestiona a un o a una asambleísta, sea de izquierda o sea de derecha, lo primero que hacen es llamar a violencia política, llamar a discriminación, y esto ya nos tiene que cansar como ecuatorianos, tanto del presidente como de cualquier otra autoridad. Si no están a la medida, pues simplemente sálganse. En inglés se dice, si hace mucho calor en la cocina, pues salte de la cocina. Así que si hay tanto ataque, si hay tanta victimización, pues vaya a vender café, vaya a abra una panadería y deje la política. Ahora, el daño que le hace a Daniel Noboa para el futuro es un daño inmediato para las próximas elecciones. Hemos visto varias encuestas que demuestran cómo se desmorona su popularidad, inclusive con las propias líneas de derecha. ¿Quién más anticorreísta que Verónica Abad? Y sin embargo, claro, esta persona, el presidente, se declara y toma acciones inclusive en contra de ella, aluciendo que ella es correísta. Entonces, esto en el mediano plazo puede que le coste mucho al señor presidente, pero no nos olvidemos que al igual que Guillermo Lasso, que al igual que los Noboa, que al igual que a otras autoridades políticas que han vuelto a estar en el poder electoral, el pueblo ecuatoriano se olvida, lamentablemente. Entonces, no nos sorprenda tampoco que en 5 años, que en 10 años, más allá de cualquier resultado de las próximas elecciones, el señor Noboa pueda tranquilamente lanzarse para alguna candidatura presidencial o inclusive
seccional. Estas personas lo que quieren es estar en el poder de alguna manera para mejorar sus negocios personales, para mejorar sus empresas, ¿no? Este libre mercado, el privado hace todo mejor que lo público, y sin embargo vemos a los líderes más populares de América Latina, más allá de las ideologías políticas, como Nayib Bukele, decir abiertamente que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Claro. Palabras que decía Rafael Correa y palabras inclusive que mantienen países que asumimos que son capitalistas, como Canadá, como Estados Unidos y como la gran mayoría de la Europa civilizada y moderna. Es decir, lo público tiene que estar a la par, o si no es aún mejor que lo privado. Las universidades en Estados Unidos, públicas tanto como privadas, están a la par, la salud lo propio, y así con muchas cosas. Entonces, esta ideología de lo privado es mejor que lo público ha sido desmoronada inclusive por personas como Nayib Bukele y también por personas que gobiernan países como Canadá y Estados Unidos. Así que esperemos que el país tenga memoria y no se deje una vez más engañar por estos personajes que lo único que buscan es la gloria personal, y lo único que buscan también es el incentivo económico, es el aumento de su capital. Y parecería ser que la polarización termina siendo bueno para la campaña política, ¿no? Porque mientras tengas un país dividido, mientras tengas al país peleando entre correísmo, anticorreísmo, mientras tengas a Correa siempre en la palestra, termina siendo bueno, al menos para sostenerse. No sé si le alcance para ganar una elección, pero al menos para sostenerse. Hablabas, Ramón, sobre la situación de los migrantes. Creo que ese es el mayor síntoma de, podríamos decir, el fracaso de un gobierno, cuando tú ves que la gente quiere irse. ¿Pero por qué te quieres ir? No es que voy a trabajar, o sea, no es que voy a no sé, una oportunidad de vida, porque un familiar me invita, porque quiero conocer o porque quiero pasear. No, me voy porque quiero sobrevivir. Literalmente es eso. Cuéntanos cómo está la realidad del migrante por allá y también cuéntanos un poquito de la vida del ecuatoriano allá, porque hay muchas personas que de pronto, y veía yo un reporte o un video de una persona vendiendo caramelos en Nueva York y decía, no, es que yo pensé porque veía en TikTok que era lindo, entonces me vine, pero realmente la situación tampoco es tan buena. Cuéntanos cómo es la vida por allá. Bueno, la ciudad de Nueva York, que es la principal ciudad santuario de Estados Unidos, es decir, ciudad santuario, una ciudad donde personas indocumentadas, no ilegales, porque nadie es ilegal, más indocumentadas en este país, puedan vivir tranquilamente, tratar de trabajar sin ser perseguidos por la policía de aduanas fronterizas, sin ser deportados, ¿no? Cabe recalcar, y aquí hay un dato muy importante, que para todos aquellos y aquellas que vienen del Ecuador y aplican al asilo político, desde Queens, si lo hacen desde Queens, si lo hacen desde Nueva York, solo el 6% de aplicantes están siendo aceptados, solo el 6%. Así que primero les aconsejo que lo hagan desde otro punto del país. Ahora, han llegado más de 300.000 personas ecuatorianas desde el 2019 hasta la fecha a lo que es Estados Unidos y Canadá. Estos son datos de la aduana fronteriza de Estados Unidos. Estos son los encuentros que se cuentan, que se contabilizan con ecuatorianos en la frontera. Ahora imaginémonos cuántos no se contabilizan, cuántos llegan por avión, cuántos no son detectados. Y en solo lo que va del año han llegado más de 81.000 personas ecuatorianas al país de Estados Unidos. Ahora, desde el año pasado habían más de 100.000 migrantes contabilizados en Nueva York, de los cuales más de 60.000 vivían en albergues, es decir, vivienda social, lo cual entre vivienda, entre comida, entre ayuda para conseguir trabajo, para aprender inglés, para conectarse al sistema de la ciudad de Nueva York, solo de Nueva York, de la ciudad, no del estado y no del país, le costaba a la ciudad más de 12 millones de dólares. Entonces, el alcalde de Nueva York inclusive tuvo un viaje al Ecuador y conversó con Manrique, conversó con Lasso, ¿no?, su ministro y el presidente, para tratar de resolver esta situación. Claro, el ministro Manrique y el presidente Lasso lo hicieron ver como que era algo bueno. Sin embargo, es todo lo contrario. La evidencia anecdotal, lo vemos todos los días en los trenes, personas con guaguas en los hombros vendiendo chicles, dulces, mango, frutas, etcétera. Lo vemos también en las calles donde algunas personas tienen otro tipo de actividades. Y lo que vemos es una ciudad saturada. La región de Corona, la región de Jackson Heights, de todo lo que es la famosa Roosevelt Avenue, corazón de la comunidad ecuatoriana,
se evidencian los grandes números de emigrantes que buscan trabajo y pues estamos aquí para ayudarles, ¿no? Estamos aquí para llevar ese conocimiento de cómo tener su puesto de trabajo, de venta informal, sin tener que romper algunas reglas, qué pueden vender, qué no pueden vender, cómo conseguir sus permisos de OSHA para poder trabajar en la construcción. Y todos esos datos están aquí con organizaciones sociales, por ejemplo, como Padres en Acción, o inclusive con mi persona, que puedo dar mis datos luego para hacerles llegar estos contactos. Entonces, de las organizaciones sociales estamos dando esta ayuda. Yo tengo más de una década ya trabajando con diferentes organizaciones sociales en Nueva York y la vivienda siempre ha sido un problema, el trabajo siempre ha sido un problema y el acceso a salud, el acceso a todo este tipo de cosas siempre ha sido un problema para los migrantes en general, pero ahora se ha habido exacerbado en la comunidad ecuatoriana porque simplemente somos la mayoría. Solo para darle un dato, 95,000 ecuatorianos en lo que fue agosto del 2021 fueron encontrados en la frontera de Estados Unidos y México, doblando así a números de países socialistas o de izquierda que siempre son satanizados como Nicaragua y Venezuela, que tenían 45,000 y 47,000 encuentros respectivamente. Claro. Entonces, el Ecuador, con gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, tiene más del doble de estos encuentros. Ahora, en ese momento, estas personas tenían ayuda en México de los consulados y de otras personas para poder cruzar, pero ahora, con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, no tienen ninguna ayuda y son presa fácil para los coyoteros y para los traficantes de personas. Ahora, si quieren alguna ayuda, tienen que ir al consulado de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, o en Houston, Texas, o Phoenix, Arizona. Pero primero, para llegar a estos, tendrían que cruzar México para llegar a Estados Unidos. Y no solo es el tema de cruzar, sino el tema del dinero. Y solo para cerrar este tema, ahora, este aumento de migración ha hecho que México, los carteles mexicanos evolucionen y no sean simplemente carteles, ya que ya no se dedican al transporte de sustancias ilícitas, ya que esto ha sido tercerizado al Ecuador porque es más barato y están todas las condiciones. Por eso el Ecuador es el principal exportador de cocaína hacia Europa, dicho por Charlie Hebdo, revista francesa, y dicho también por otras métricas internacionales, que ha hecho que ahora los carteles que han evolucionado a organizaciones aún más sofisticadas en México se dediquen netamente al tráfico humano, y no solo eso, sino que esta situación, una vez rotas las relaciones diplomáticas entre México y el Ecuador, son exacerbadas aún más porque ya no tienen otras opciones. Claro. Entonces vemos cómo esto es una línea directa de un proceso al otro y que tiene que responder el gobierno de Daniel Noboa y tienen que responder también los últimos gobiernos de Lasso y de Moreno, que le quitaron todo tipo de inversión a la educación, a la salud y a la protección social, a la policía y este tipo de actividades que protegían al ciudadano y que ahora están en total desamparo. En otras palabras, la gente debería analizar muy bien el cambio de sistema, el cambio de ruta, para que al menos el país tenga otro camino. Ya está aprobadísimo desde Moreno, Lasso y ahora Noboa que este sistema que ellos aplican no funciona. Así que ojalá que la gente lo tenga. Ramón Méndez, gracias por tu tiempo, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros para analizar un poco la coyuntura política del país. Tus palabras para despedirnos. Solo para recalcar también que al gran número de migrantes ecuatorianos inclusive se ha creado una nueva categoría que es miedo razonable, y al entrar a esta categoría los ecuatorianos ya no son asilados políticos directamente, sino que los ponen en lo último de la fila. Eso sí, no los deportan y les dejan trabajar. Okay. Y solo para agradecerte, Nelson, y a toda tu audiencia que te ve a diario, y gracias por ese trabajo de comunicación en especial con la comunidad migrante que ve tu programa bastante, y a quienes le quiero mandar un abrazo solidario y un saludo de fuerza y de seguir adelante. Cuenten con nosotros, mi número es 347-447-9380, repito, 347-447-9380. Aquí estamos para ayudar a todos y todas, y cuando un payaso se muda al palacio, no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo. Muy bien, gracias Ramón, nos vemos, hasta la próxima. Chao, buenas tardes.